esta apertura es una invitación de los compañeros, de las compañeras Elena Louf, Saúl Gaviola y Luciano Careri, que son los que idearon, es la idea, la producción general de este taller y de este equipo de soberanía marítima, ¿no? Que nos invitan a pensar, que nos invitan a un intercambio en el cual está el eje de herramientas científicas, ¿no? Como mediación de las discusiones y de las preocupaciones políticas que cada uno trae, que cada uno milita todos los días, ¿no? Pero bueno, tenemos una noción, que es la noción de soberanía en el centro de la escena, que también va a ser problematizada, porque bueno, a lo largo de la historia del pensamiento, la noción de soberanía en teoría política, aquí me acompaña la directora de formación, Ana Romero, donde de algún modo tiene asiento este taller, al igual que el Instituto de Estudio y Formación, ¿no? Ambos espacios que se ocupan y de algún modo intervienen en los temas del pensamiento y la formación política, tienen, tienen como eje soberanía, ¿no? Pero bueno, retomo la idea, además del asiento institucional de nuestra actividad, y me parece que la soberanía podemos comenzar a pensarla como duelo, ¿no? Un duelo de un modo provocador, un duelo en el doble sentido, ¿no? Un duelo como pérdida y un duelo como recuperación, ¿no? Asumiendo cuáles son las territorialidades perdidas de una confrontación que ya sucedió, de políticas de gobierno, de políticas económicas que ya sucedieron, ahora debemos armarnos en términos de crítica, lograr construir un buen diagnóstico, que las compañeras y compañeros van a colaborar en ello, pero también pensar en una perspectiva política de recuperación. Y para eso requiere de una política efectiva y de alianzas eficientes con el resto de la sociedad. Así que si pensamos la soberanía como duelo, no solamente nos permite instalarnos, ¿no?, en las condiciones concretas, ¿no?, en las que estamos desarrollando nuestras luchas, sino en las metas de transformación social que tienen un primer paso, que es una recuperación territorial, ¿no? Pero hay algo muy interesante en el pensamiento occidental, a la hora de pensar soberanía, que tiene una herencia en las monarquías absolutistas, ¿no? Digo, tiene que ver con la idea de soberano. Así que volver a pensar la soberanía desde el siglo XXI es de algún modo como nos propone Foucault de pensar sin rey. Cómo volvemos a pensar una territorialidad en términos políticos, en términos de defensa y en términos de construcción de vínculos sociales, pero ya no en el uno, ya no en el rey, sino desde otra perspectiva que de algún modo podemos ir pensando como una soberanía múltiple, ¿no? O una soberanía popular como se ha instalado en el siglo XX a lo largo del pensamiento político en Argentina, ¿no? Pero bueno, este pensar sin rey, que se ejerce también en la política, en la historia política argentina ya desde 1810 y de otros hitos a lo largo de la historia de las masas argentinas, también podemos pensarla en qué lugar tiene el poder a la hora de pensar la soberanía. Y esto creo que es un poco una herencia del pensamiento occidental, una herencia en la cual la soberanía ha pensado desde un aspecto simbólico y un aspecto biológico, desde un aspecto de la idea y de un aspecto de la materia, en el cual parece que lo material, lo biológico, parece subordinado a las distintas teorías, a las distintas perspectivas de pensamiento, ¿no? Y volver hoy a pensar la soberanía marítima desde espacios marítimos y fluviales pone en boga, pone de un modo en juego otra vez la materialidad, lo concreto, lo inmediato de la soberanía, y es ahí donde la herramienta científica le sirve al pueblo, le sirve a aquellos intereses económicos y políticos excluidos del poder para ese pensar sin rey. Así que bienvenidos, esto es una apertura y toda apertura son las aperturas de los nuevos posibles. Por ello hoy nos acompañan Luciana, Elena y Saúl para comenzar y para profundizar más allá de aguas abiertas. Luciana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy a intentar compartir pantalla, que siempre es como un gran desafío.
No sé si ahí están pudiendo verlo bien, ver la presentación. Sí, se ve, Lu. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, como contaba Mati, nosotros hace un poco más de un año empezamos a trabajar como grupo de investigación orientado a las problemáticas marítimas y fluviales. Es un camino nuevo que estamos recorriendo, diríamos que estamos dando nuestros primeros pasos, de hecho, esta es nuestra primera actividad. Y ha sido un camino de mucha discusión y de, por supuesto, empezar por ponernos de acuerdo sobre qué marco de ideas y sobre qué marco conceptual íbamos a apoyar nuestra tarea, nuestra investigación. Así que una de las primeras cosas que nos parecía para empezar hoy, esta tarde, y para compartir lo que venimos haciendo, era poder contar quiénes somos y hacia dónde estamos mirando, digamos, ¿no? Y en eso siempre hubo, desde el principio de este grupo, dos cosas que nos definieron, que la primera es que somos trabajadores, y eso no es una definición estanca, sino que nos entendemos como ocupando un lugar en la producción. Somos latinoamericanos, pensamos desde estas tierras, desde nuestra patria grande, y lo que hacemos no es una investigación inocente solo por saber o por conocer, sino que buscamos poder construir argumentos que nos ayuden como clase trabajadora o nos fortalezcan como clase trabajadora para dar las peleas que tenemos que dar. Desde ahí partimos, digamos, ¿no? Y esto también Nobleza obliga a ser sinceros y dejar claros quiénes somos, ¿no? Y qué estamos buscando con este trabajo que venimos haciendo. Nos toca trabajar en esto en un momento donde hay muchos conceptos que están apareciendo y que se están usando casi que constantemente, y son muy ambiguos, o lo que preferimos decir son conceptos en disputa, digamos, no tienen una definición, o tienen varias definiciones, y todas ellas responden a qué intereses o para qué se quieren usar en concreto, ¿no? Entonces, esta idea de conceptos en disputa a nosotros nos ayudó a pensar, bueno, cuál es nuestra idea de ambiente, cuál es nuestra idea de desarrollo, cuál es nuestra idea de soberanía, para pensar cuáles son los horizontes hacia los que queremos caminar. En eso, lo primero a discutir siempre es lo ambiental, ¿no? Cuando empezamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con modelos de desarrollo, empieza a aparecer esta preocupación por lo ambiental, que es signo de nuestro tiempo, digamos. Y el ambiente es un concepto complejo de desarrollar. En general hay teorías quizás más viejas que dicen que el ambiente es lo que engloba o lo que nos da entorno. Pero hoy, en este momento, vamos entendiendo cada vez más que el ambiente también implica todo lo que tiene que ver con lo cultural, con las instituciones, con las formas de vida de las personas, y también con todo lo que hace a los seres vivos y no vivos que componen. Así que nosotros decidimos pensar el ambiente como algo compuesto por todo lo que nos rodea y por nosotros mismos como dentro de esa concepción, o sea, nos consideramos ambiente, y además creemos que el ambiente también es la compleja red de relaciones que se van a establecer entre todos estos componentes, digamos. No es solamente la suma de los animales, la tierra, el aire y las personas, sino las relaciones y las interacciones que se van a dar entre estos componentes, y cómo toda relación que involucra materia y energía está en constante movimiento y transformación. Digo, esto nos tiene que ayudar para pensar que cualquier cosa que nosotros hagamos tiene implicancia, cualquier cosa que hagamos como humanidad tiene implicancia sobre el ambiente, y cualquier transformación que se estén dando en el ambiente tienen implicancia sobre nosotros, digo, ¿no? Entonces es difícil, no se puede caer en esto, en pensarlo como una cosa estática, sino hay que poder tener la idea de que es algo en constante movimiento.
¿sí? Que sí o sí el ambiente se está transformando todo el tiempo. No es una transformación que se pueda detener, ahora sí se puede pensar en qué sentidos se incide o no en esa transformación y en ese movimiento. Entonces, para nosotros empezamos a pensar este trabajo desde una perspectiva ambiental, que implica poder empezar o poder pensar desde un todo, mirar nuestros problemas desde un todo para comprender las partes, es decir, no cayendo en lugares que nos dejen encerrados en reaccionar ante el avance de la tecnología, pero tampoco ser defensores de un desarrollo que no tenemos muy en claro qué significa. Entonces, en gran parte, en esa contradicción nos movemos, ¿no? En poder pensar cómo el avance tecnológico nos permite mejorar nuestras condiciones de vida, pero también pensar cómo esto se adapta a las necesidades que nosotros tenemos y a los objetivos que nos vamos planteando. Hay un concepto que se viene usando mucho para hablar de lo que hay que hacer, digamos, de cómo desarrollarnos, de cómo ser soberanos, que es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable a mí particularmente es una idea que mucho no me gusta, pero porque es muy ambigua, porque no nos deja variables claras sobre las cuales medir. Pero además de eso, me parecía importante compartirles hoy que como toda palabra, como todo concepto, no viene de la nada, sino que está definido en función, lo definió una institución en concreto, una institución internacional como es la ONU, y que una de las científicas que trabaja en este concepto fue presidenta de Noruega en 3 periodos distintos, y directora de la Organización Mundial de la Salud. La ONU, más o menos todos sabemos que es la Organización de Naciones Unidas, que está compuesta por todos los países, pero además esa composición no es una composición en la que todos los países tengan el mismo peso, sino que claramente los países más desarrollados o las potencias económicas inciden de otra manera en el programa de la ONU, y en lo que la ONU dice que son o no las cosas, y establece la ONU que uno de sus pilares es el desarrollo económico y social, ¿no? Y para establecer qué es el desarrollo sustentable, dice que es un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Dicho así, no parece un concepto malo en sí mismo, sino que lo que sí deja en claro es que es muy difícil de medir, digamos. Primero, cuáles van a ser las necesidades de las futuras generaciones en función de su momento histórico, es muy difícil de precisar, y es muy difícil también de precisar esto de cuáles son las necesidades de las generaciones actuales, porque está atado a qué queremos ser y hacer, digamos, ¿no? Así que de alguna manera es muy difícil medir si algo es sustentable o no, porque el concepto en sí mismo no nos ofrece variables para poder medirlo. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar un poco de América Latina en función de esto del desarrollo, para pensar después en concreto y poder arraigar a esto la actividad pesquera. Lo primero a preguntarnos cuál es el modelo de desarrollo que se ha dado en América Latina en los últimos años, y yo diría que a lo largo de todo su desarrollo. Nosotros reconocemos que hay marcadas tendencias al extractivismo. El extractivismo no definido como la simple extracción de materias primas o la simple utilización de las materias primas, sino el extractivismo definido como la apropiación de los recursos naturales para dar respuestas a mercados globales, es decir, para exportar, sin que deje estas actividades ningún progreso, ningún desarrollo en las economías locales donde se desarrollan. Entonces lo que vemos en general son
grandes emprendimientos mineros, o también lo vemos en la pesca, los compañeros lo van a contar, eso, que se llevan materia prima afuera, que en general contratan la mano de obra o el personal calificado técnico viene de afuera, y no generan en el territorio ningún tipo de desarrollo que mejore la vida de la gente de la comunidad que rodea a eso. Podemos decir que esta lógica extractivista es parte del desarrollo de toda la historia de América Latina, pero si queremos hacer un corte para pensar en nuestro momento, creemos que es un marco que se termina de consolidar con las reformas normativas de los 90. De hecho, muchas de las leyes que hoy tenemos, que regulan las actividades productivas, siguen siendo las mismas que en los 90. Y podemos pensar que este proceso de consolidación de esta forma de desarrollo está asociado al proceso neoliberal que comienza con la dictadura del 76, donde, bueno, claramente hay un plan de exterminio de otros proyectos posibles, ¿no? con la vida de un montón de compañeros y de compañeras. Hay una autora, María Estela Svampa, que tiene sus críticos, que habla del consenso de los commodities. Dice, más allá del signo de los gobiernos, después de la dictadura para acá, se ha dado un consenso de que lo que hay que hacer es exportar materia prima para que ingresen dólares, ¿no? Y que así nos vamos a desarrollar. Ella critica esta idea y dice, es importante pensar si no existen otras formas de desarrollo que no implican o que no estén atadas a las necesidades de los mercados globales, o que no están atadas a esta búsqueda o a esta dependencia de dólares, o incluso si esta forma de desarrollo, pensando de esa manera, no consolida la dominación en la que vivimos. ¿Cuáles son las consecuencias del extractivismo? Bueno, ahí justo pusimos un mapa de algunas actividades. Algunas cosas ya las dijimos, pero básicamente es esto que decimos de que la contribución son algunos años de extracción fuerte, lo vemos, digo, el caso más emblemático siempre es la minería, pero se puede aplicar también al agronegocio, la misma idea, se puede aplicar a la pesca, la misma idea. Vemos que ni desarrollamos insumos y tecnologías propias, no desarrollamos personal y no desarrollamos las economías locales. Así que lo que sucede generalmente es que tenemos varios años de actividad económica en la región, marcada por estos emprendimientos, y después se van, y lo que queda en la región es en peores condiciones de como estaba antes, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos como una discusión abierta de qué otras formas podemos encontrar para explotar nuestros propios recursos o para usar nuestros recursos. Bien. Otra discusión que hoy Mati justo en la intervención nos decía algo de esto. Otra de las discusiones que nosotros teníamos cuando pensábamos en la soberanía marítima y fluvial era en pensar el territorio, pensar el mar, pensar los ríos, no solo como una superficie geográfica, como un mapa, sino como un lugar donde se desarrolla la vida de un montón de personas y de especies, ¿no? Y ahí pensar el territorio también como las relaciones que se dan en ese territorio y como espacios en constante movimiento y transformación. Entonces eso cuando hablamos de proteger o de desarrollar un territorio, nos va a implementar un montón de otras variables para pensar cómo hacerlo. Entonces pensar un nuevo concepto de territorio tiene que ver con poder plantearse un pensamiento situado en nuestros problemas concretos, en los problemas concretos de las comunidades que viven en esos lugares, o puede ser que sin eso sigamos pensando el territorio de forma de letra muerta, digamos, y ahí también se consolida la dominación de ver solamente una cuestión de recursos para explotar. No sé si estoy bien de tiempo. Por favor, desarrolle.
Así que nosotros elegimos para discutir hacia dónde vamos la idea de bienes comunes. Es un concepto también en construcción, digamos, no es nada de todo esto es estático, sino que lo estamos discutiendo y lo estamos haciendo constantemente, pero elegimos esta idea porque pensamos en conceptos, que es un concepto propio, que es un concepto que tiene que ver con nuestra cosmovisión del mundo y con nuestra historia, con la historia de nuestras comunidades originarias, y que es una idea vinculada a ámbitos de comunidad, a donde se desarrolla la vida de todos y de todas, y que también disputa una idea, otra forma de territorialidad, apuntando a pensar ya no que haya territorios o lugares como áreas de sacrificio por el bien nacional, sino pensando en una integración territorial, pero para satisfacer otras necesidades que sean las propias de las comunidades que viven en cada lugar, en nuestro país en general. Es decir, es una forma de pensar valores y tradiciones, no solamente ver a las materias primas o a los recursos, dejar de verlos como recursos, como algo al que se le puede poner un precio, sino empezar a verlo como una propiedad común que hace al desarrollo de las comunidades y que nos ayuda a pensar hacia dónde queremos ir, como parte de nuestra vida. Bien. Y una cosa que nos parece importante en este marco de pensar el territorio y de discutir cómo se consolida también la dominación para pensar en cómo desarrollarnos en nuestros propios conceptos o en nuestros propios parámetros, es esta idea que nosotros discutimos, que es que el mar no fue expropiado objetiva y subjetivamente. ¿Por qué decimos esto? El mar y nuestros ríos, en principio porque hay muchas cosas que no controlamos o que no conocemos de lo que sucede en el mar y de lo que sucede en el río, pero además porque subjetivamente cuando pensamos territorio, los argentinos, las argentinas y gran parte de los latinoamericanos no pensamos la zona marítima, digamos, y sin embargo la superficie marítima de nuestro país es más del doble que la superficie continental e insular, y se desarrollan en la superficie marítima una serie de actividades comerciales, turísticas, deportivas, hay mucha gente que desarrolla su vida y sus relaciones en la superficie marítima, y sin embargo no es algo que nosotros, cuando pensamos en nuestro territorio, lo tenemos en la cabeza. Entonces, hay una expropiación subjetiva del mar que tiene que ver con que no nos hagamos cargo de que ese territorio es nuestro, digamos, como que no lo consideramos parte de nuestro territorio. Así que cuando empezamos a discutir esto, dijimos una de las cosas que siempre tenemos que decir y que siempre tiene que quedar claro, es que hay que volver a pensar cuál es el territorio argentino y cuáles son, digamos, y cuál es nuestra superficie y cuáles son las actividades y las relaciones que se establecen en él. Bien, y por último, como somos del grupo de soberanía marítima, y nosotros elegimos discutir y definir a la soberanía relacionada con el ejercicio del poder popular, como hoy lo decía Mati cuando hablaba y cuando abría esta actividad. Nosotros decimos que la soberanía es el ejercicio del poder popular, y tiene que ver con el poder decidir sobre nuestros destinos como pueblo, sobre la utilización de nuestros territorios y sobre las relaciones en las que queremos vivir. Entonces, cuando hablamos de soberanía, no basta con tener razón de que es nuestro o no, sino ahí hay asociada una necesidad de construcción de fuerza para poder ejercer el poder, digamos, en concreto. La soberanía no va a existir o no va a poder ser en tanto y en cuanto no podamos construir la fuerza necesaria para poder ejercer decisiones sobre nuestros destinos. Y esa fuerza, para mí es importante poner en discusión, que tiene dos variantes, ¿no? Una que tiene que ver con el objetivo, con los compañeros, las compañeras que pelean todos los días en cada territorio por este y otras discusiones, pero también con una cuestión subjetiva, que son
en gran parte esa fuerza subjetiva la que intentamos construir en estos ámbitos de reflexión, que es la que nos dé los argumentos, el conocimiento que necesitamos para poder plantear, digamos, para poder elegir hacia dónde queremos ir. Así que en eso nos parece importante poder tener en cuenta. El otro día lo escuchaba a un dirigente de nuestro gremio. Sacó de la reunión. El otro día lo escuchaba a un dirigente de nuestro gremio decir que no se trata de tener razón, sino de tener fuerza. Así que me parece que eso es importante para pensar en los debates que se nos vienen. Bueno, por último, y para abordar todos estos problemas o todas estas ideas, y los compañeros van a ir más concretamente al desarrollo de lo que tiene que ver con la pesca, nos parece que es importante plantearnos la necesidad de construir una democracia participativa como forma de socializar las decisiones que se tomen sobre el uso de nuestros bienes comunes. Nos parece que ante cualquier análisis de la situación social, la mirada ambiental tiene que ser parte. La mirada ambiental tiene que ser parte y tiene que poder verse desde una perspectiva sistémica, no particular, no como un punto en particular, sino como una lógica que tiene el sistema en el que vivimos de desarrollarse. Y por último, que la construcción de nuestra soberanía va a estar asociada a esto que decíamos, a los mecanismos de organización que tengamos para disputar nuestro territorio, nuestra concepción de nuestro territorio, y que podamos construir variables sobre las cuales medir el desarrollo desde nuestra propia clave. Así que nos parece que lo que ordena la discusión es pensar nuestra estructura productiva en función de nuestras necesidades como pueblo, y es preguntarnos qué producimos, cómo lo producimos, y para quiénes lo producimos. Bueno, y por último, yo les dejo esta frase que me encanta, y le voy a pasar la posta a Elena para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Bueno, continúo yo. Voy más directo al aspecto marítimo y a la pesca, haciendo una pequeña introducción antes de ir al hueso, como quien dice, y bueno, voy a compartir también pantalla. Bueno, no hace falta más presentación del grupo. Lo integramos nosotros tres, como ya dijeron antes. Bueno, y aquí está el territorio marítimo, que en este mapa ya lo mostró Luciana, el primero, donde se agregó en el 2017 al territorio marítimo 1.800.000 kilómetros cuadrados, pero la Argentina es dueño de ese territorio anexado de suelo y subsuelo, no de la columna de agua, es decir, la columna de agua sigue perteneciendo a aguas internacionales. Si hacemos un zoom en el mapa de al lado, vemos esta línea roja, señala las 200 millas, que es el límite de la zona económica exclusiva. Es decir, Argentina tiene soberanía sobre este territorio. Tiene una zona que se comparte con Uruguay, que es la zona común de pesca argentina-uruguaya. Y bueno, sabemos que acá ilegalmente el Reino Unido ha ocupado las Islas Malvinas, y también han ocupado 200 millas hacia el este y hacia el norte, donde ellos, donde la Argentina no puede ingresar. Esta es la zona adyacente. Aquí, bueno, hay buques extranjeros que, bueno, muchos hacen una pesca ilegal, no reglamentada, y se abastecen en el puerto de Montevideo. Pero hay muchos otros de países como China, Japón, Corea, que se instalan muy cerca de la zona adyacente
y apagan el satélite que tienen en cada buque e ingresan a la zona nuestra, a la zona económica exclusiva nuestra, haciendo una pesca ilegal. Bueno, acá yo quiero mostrar, hablando de extractivismo, la sobrepesca de la merluza. La merluza, pongo del efectivo norte porque tenemos la merluza que es del efectivo patagónico y esta que es del efectivo norte. Es al norte de los 41 de latitud sur. Vamos a interpretar este gráfico. Tenemos el eje vertical, donde se señalan las toneladas. A medida que subimos hay mayor cantidad de toneladas, y el eje horizontal, que es el tiempo expresado en años. Llamamos biomasa total y biomasa reproductiva, nos referimos a la biomasa cuando hablamos de toneladas. Y biomasa reproductiva se refiere a cuando los adultos están en época de reproducción. Como podemos ver, a partir de 1987 comienza un descenso de la biomasa, bueno, y esto en la década del 90 es muy, muy marcado, y luego ha continuado en forma casi estable. La merluza ha perdido más del 80% de su biomasa virgen. Otro ejemplo lo podemos ver en la sobrepesca de la merluza negra, el mismo gráfico, con la misma lectura. Vemos como en la década del 90, que también se hicieron los acuerdos marco, con la flota de Bulgaria y de la URSS, donde realmente, bueno, el extractivismo fue muy, muy, muy marcado. Encima es una especie muy vulnerable, porque son individuos que miden mucho, y los juveniles son por ahí de 80 centímetros de largo, y bueno, entonces se pescaban muchos juveniles, no se protegía la especie. Lo mismo pasa con el abadejo, el mismo gráfico, bueno, el descenso se puede ver muy, muy marcado. Pero esta mala administración no solamente, bueno, propiciaba la extracción favoreciendo intereses foráneos, sino que también en los empresarios pesqueros se les daba múltiples facilidades, desde beneficio del combustible, créditos a tasas convenientes, descuentos en el IVA, nulo canon por derecho a extracción, por periodos, nulas o mínimas retenciones, hay periodos donde no se pagan impuestos a las ganancias, bueno, en fin. Esto para este sector. Pero los beneficios fueron siempre dirigidos al grupo empresarial. Y los trabajadores que generan riqueza están en su mayoría precarizados. Y no es casual, en relación a lo que comentaba Luciana, que los conflictos en el puerto nunca salen en los medios de comunicación, siempre de espaldas al mar. Bueno, esto de estar de espaldas al mar, creo que también es una estrategia para que, bueno, no se pueda defender lo que no se conoce. También, en el año 2012, aproximadamente, se pedían créditos a bancos estatales, empresas patagónicas de capitales españoles y sudafricanos, y antes de declarar la quiebra, después del préstamo, se declaraba la quiebra. Entonces, ese dinero no se devolvía. Se drena dinero de fondos públicos hacia el sector privado, y se está facilitando el negocio o la quiebra. Después, claro, como sucedió con Alpesca y Arengus, quedaban cantidad de trabajadores en la calle, y obviamente el Estado salió a ayudarlos. Bueno, ¿quiénes son los responsables de esta administración? Nosotros tenemos el Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Pesca. La Subsecretaría de Pesca, digamos, el subsecretario de Pesca es el presidente del Consejo Federal Pesquero, que definen la política pesquera nacional
y la política de investigación pesquera. Es decir, por un lado definen cómo administrar la pesca, y por el otro lado, qué se debe investigar. De los 11 miembros que tiene el Consejo Federal Pesquero, no hay ningún representante de los trabajadores, ya sea trabajadores del puerto o trabajadores de la ciencia. Hay un representante por cada provincia, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Medio Ambiente, de cada provincia con un litoral marítimo, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Medio Ambiente, pero, y muchas veces, algunos funcionarios del Consejo Federal Pesquero han tenido vínculos con el sector empresarial. Bueno, el Consejo Federal Pesquero es asesorado por el INIDEP, es decir, ellos administran la pesca con el asesoramiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. De esa manera pueden dictaminar un área de veda, una captura máxima permisible, otorgar permisos de pesca, en fin. El INIDEP no hace un desarrollo pesquero, en realidad. El nombre suena muy lindo, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, pero no se hace desarrollo pesquero. Está en Mar del Plata, ahí es donde nosotros, Saúl y yo, venimos del INIDEP. Y bueno, y su función es investigar y aumentar el conocimiento de las especies de importancia comercial, principalmente, pero también del medio marino. También tiene un área de tecnología, un área de cultivo de peces, en fin. Pero lo que tiene que quedar claro es que no administra ni controla la pesca. El principal objetivo del INIDEP es asesorar al gobierno, ¿no?, a la Subsecretaría de Pesca, sobre el estado de los recursos, y recomienda distintas medidas de manejo, como área y épocas de veda, captura biológicamente aceptables, etc. El INIDEP en realidad no tiene el presupuesto que debiera tener para la cantidad de litoral marítimo que tiene la Argentina. Es un instituto que no debiera estar tan subestimado como lo está, continuamente con conflictos gremiales, por bajísimos salarios, el personal muy desjerarquizado. Aquí pongo como ejemplo los buques de investigación, el Víctor Angelescu, que es el último, uno de los últimos buques que se construyó en España. Y pongo esto porque el BID otorga, el Banco Interamericano de Desarrollo, otorga créditos a la Argentina para construir buques de investigación. Nuestro pedido era, bueno, construyamos en nuestros astilleros. Pero no, eso nunca sucede, se construye en Vigo. Lo mismo, el mar argentino también, que es más chico, siempre se construyen afuera. Ahora se está también tramitando un crédito con el BID para construir un buque del tipo Ice Class, es decir, que son para aguas más frías, subantártico, como se le dicen, con un casco más protegido por los hielos. Y bueno, la disputa es ¿por qué no se construyen acá? Los argumentos que ellos dan, que son que la licitación se abre para todo el mundo, y que la Argentina siempre presenta presupuestos mayores que los que presenta España. Entonces, bueno, ese es el argumento que ellos dicen, cosa que uno se pregunta cómo puede ser, si es un astillero estatal que se ahorra el lucro de un astillero privado, cómo puede ser que no se puedan construir acá. Por otro lado, debido al escaso presupuesto que se le asigna al INIDEP, hay campañas de investigación que son financiadas por empresarios pesqueros. Bueno, esto es lo que está sucediendo con algunas especies, pero digamos que habría como un conflicto de intereses, porque hacer una campaña de investigación
es ver cuántos recursos hay en el agua y si se tienen que aplicar medidas de restricción de la pesca. Para eso son las campañas de investigación, para saber cuánto se puede extraer o pescar, o cuánto sí, cuánto no. Bueno, pero justamente no está bueno que sean las mismas empresas las que estén financiando las campañas de investigación. Estos son mapas con las áreas de veda, para mostrar un poco qué es lo que hace el INIDEP, porque digamos que si no fuera por las vedas que tienen, las vedas que hay en nuestra plataforma, no quedaría un pez vivo. Por ejemplo, podemos ver en rojo, que es la veda de merluza, la verde es rayas y tiburones, que está por aquí, las violetas son especies costeras, que anda por aquí, bueno, en fin, esta es de merluza negra. En este otro mapa tenemos sectores de vedas de calamar, y estas aquí, en este último mapa, son las vedas para los pozos de abadejo. Esto es para... La veda en realidad es para la red de arrastre. ¿Qué significa? Que no puede entrar ningún buque con las redes de arrastre que están apoyadas en el fondo, por eso se llaman así, y capturan no solamente los peces, sino todo lo que está apoyado en el suelo. Entonces son muy depredatorias. Entonces la veda es para esta red. Se protege entonces, no solamente en este caso la merluza, sino también que se protegen otras especies que están ligadas al fondo o están apoyadas en el fondo. Bueno, y esto es a título para, si alguno tiene interés, entrar en la página oficial del INIDEP, que tienen estos calendarios de los peces, donde se señalan los que tienen mayor tenor graso o menor tenor graso, las 4 estaciones del año, porque esto es importante para que empecemos también en esto de apropiarnos de lo nuestro, de comer pescado. Como ven acá tengo el cartelito comer rico, comer sano, comer pescado, que una vez lo vi, me gustó este logo y lo puse en las diapositivas, porque bueno, hay que empezar a activar un poco también el mercado interno, con el consumo de pescado. Sabemos que tiene un aceite que es el omega 3, que es buenísimo, que previene enfermedades. Cuando te detectan alto colesterol, te dicen 3 veces por semana tienes que comer pescado, te dicen los médicos, así que, bueno, hay que salir a comer pescado. Por eso en la literatura que nosotros les dimos hay un recetario, pero un chef muy conocido dijo: cocinen el pescado como cocinan la carne. Hacen un guiso de lentejas, en vez de chorizo colorado le ponen pescado. Hacen bife a la plancha, bueno, hagan un filé a la plancha. Se puede hacer lo mismo reemplazando la carne de vaca por pescado. Bueno, hablando del consumo, en Argentina apenas llega a 5 kilogramos por persona por año, mientras que en otros países se alcanzan a 20 kilogramos por persona por año. Y en los comedores barriales se adolece de alimentos con proteínas animales. Es verdad, en los comedores la mayoría de la ingesta son hidratos de carbono, la proteína animal escasea, entonces bueno, tenemos que empezar a pensar que tenemos que apropiarnos de nuestros recursos. Y acá entramos de lleno con la administración pesquera, que hay es un enfoque privatista. Nos referimos a las cuotas individuales transferibles, que es un instrumento de mercado para el manejo de las pesquerías. En el año 97 aparece la Ley Federal de Pesca, se sanciona la Ley Federal de Pesca, y el artículo 27 es el que habla de las cuotas individuales transferibles. En esa década era el boom de la privatización de todo, pero recién en el año 2010 se puso en práctica este artículo, que son la profundización del derecho de propiedad privada sobre el uso de los bienes comunes, en este caso los pesqueros. Bueno,
¿Por qué nos parece importante hablar de esto? Porque es una concesión por 15 años y que se va a caducar en el 2024. Entonces, ahora pasamos a explicar de qué se trata. El Estado otorgó gratuitamente a las empresas o a los buques un título de propiedad por 15 años de una porción del recurso, toneladas por especie, donde el propietario puede vender o alquilar. Es decir, por ejemplo, X toneladas de merluza. Y se les da un título de propiedad al empresario. Se han cuotificado 5 especies, que son la merluza común, la merluza de cola, la merluza negra, polaca, y posteriormente en el 2015 la vieira, que es un bivalvo. Es decir, el recurso deja de ser un bien común para ocupar un lugar de simple mercancía, porque ellos tienen un título de propiedad que lo pueden transar en el mercado. Ahora, esto se había aplicado en otros países y se sabía que llevaba a la concentración de cuotas. ¿Por qué? Porque las embarcaciones pequeñas venden la cuota a las embarcaciones más grandes, a los grupos empresarios más grandes. Y en estos 12 años, 10 grupos empresarios concentran el 50% de las exportaciones, incidiendo fuertemente en forma concentrada en el mercado, poniendo en crisis a cientos de pequeñas y medianas empresas o subordinándolas a la disponibilidad y el precio que les fijen estas grandes corporaciones. Es decir, ellos están manejando toda la pesca con estas 5 especies. La Ley Federal de Pesca, cuando se escribió este artículo, como se sabía todos los problemas que traía, contempló impedir el traspaso de la cuota de barcos fresqueros a congeladores. ¿Qué significa de fresqueros a congeladores? Que los buques más pequeños, que son los fresqueros, podían pasar la cuota a los congeladores, que son buques más grandes. Y se implementó una cuota social. La cuota social era un porcentaje, el 27% de la captura máxima, tenía que estar reservada para un interés social, ¿no? Un interés social que apareciera en ese momento. Pero bueno, en la práctica, esa cuota social, ese porcentaje que se había fijado, lo siguen utilizando los empresarios. Entonces, ni el impedir el traspaso, ni la cuota social lograron hacer que no se concentraran en los barcos más grandes. Entonces, ¿qué vemos? El Estado pierde soberanía, porque no puede tomar el control de ese título de propiedad que les ha dado. Favorecen a los grandes grupos empresariales, ya que compran la cuota de las embarcaciones más pequeñas. Estas, de las embarcaciones más pequeñas, han disminuido, y eso es terrible porque son las menos depredatorias y las que dan más mano de obra, y sin embargo son las que han decaído cada vez más. El congelador no da trabajo, es más, aumenta la desocupación, porque el pescado no se trae a tierra, no se le da valor agregado, entonces no genera trabajo, simplemente se exporta la materia prima. Después tenemos el tema del descarte y de la precarización laboral. Bueno, el descarte significa que los peces juveniles que aún no se reprodujeron por primera vez, se pescan y se tiran al mar muerto. Y la precarización laboral ya venía de antes, pero ni siquiera al momento de otorgar las cuotas se exigió que los trabajadores estuvieran en condiciones, estuvieran registrados. En la década 90 se formaron las pseudocooperativas, las falsas cooperativas, y eso perduró, aún en el 2010, eso tampoco se solucionó cuando entregaron las cuotas. Se llaman cooperativas falsas porque, bueno, perdieron todos los beneficios salariales de los obreros, como el aguinaldo, la jubilación, la licencia por enfermedad, la escolaridad, las vacaciones, la garantía horaria. Sin embargo, a la hora de otorgar tantos beneficios a estos grupos económicos, nunca se discutió un cambio para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a la pesca.
y quería hacer una distinción en lo que significa descarte y captura incidental. El descarte significa que determinados peces que salen de la captura son devueltos al mar muerto. Es decir, voy a pescar merluza y tiro las merluzas más pequeñas porque no me sirven, porque son juveniles, porque no tienen la talla comercial. En cambio, la pesca incidental consiste en cualquier captura durante el proceso de pesca, más allá de las especies y las tallas de los organismos marinos objeto de pesca. Hay una enorme variedad de especies en la captura incidental, esponjas, corales, tallas de peces no deseadas, y tortugas, mamíferos y aves marinas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la pesca incidental es cuando se saca una especie, como decimos acá, que no es la especie objetivo. Un clásico es, voy a pescar langostino y sale mucha merluza pequeña, que se tira al mar muerta. Estos nombres que figuran acá, de jupa y dispositivo de escape de juveniles en las redes de arrastre, y disela, dispositivo de escape de langostino, el Departamento de Artes de Pesca del INIDEP elaboró unos dispositivos para evitar esto que estamos viendo acá. ¿Ven? En la cubierta del barco, por esos agujeros donde se supone que se escurre el agua de mar, cuando, digamos, se escurre por ahí el agua de mar, cuando entran las olas a cubierta, pero esto también es lo que se aprovecha, este lugar, para tirar los peces que salen, el descarte, que es hay alrededor de 100.000 toneladas por año que se pierden de merluza, entre el descarte y el bycatch, que se llama la pesca de merluza cuando se va a langostino. Por ejemplo, otra vez este gráfico, el eje de las X, esto está expresado en toneladas, y años, el tiempo en el eje horizontal. Como vemos, en la década del 90 el descarte era muy alto, luego bajó, y a partir del 2010 comenzó otra vez a subir el descarte por las cuotas individuales transferibles. Para completar la cuota se tira mucha merluza. La captura incidental de merluza en la pesca de langostino es la línea naranja, que más o menos acompañó a esto. El langostino no tiene las cuotas individuales transferibles, pero hubo mucha captura de langostino, y entonces al haber tanta captura de langostino también aparece la merluza que se tira. El INIDEP, entonces, les hablábamos de estos dispositivos, donde permite el escape de juveniles, de merluzas, a veces de raya. Este es el disela, este se utiliza para el langostino, entonces permite escapar las merluzas y el langostino queda atrapado. Esta es una foto real de estas rejillas que se ven, del de jupa, que es para la pesca de merluza, donde supuestamente por aquí, digo supuestamente porque los empresarios no quieren usar estos dispositivos porque dicen que pescan menos. A veces atoran, se está trabajando actualmente para mejorar estos diseños, pero en el mientras tanto habrá que decidir. Se responde a la ambición de pescar, pescar, pescar todo lo que se pueda, o se protege el recurso obligando a utilizar estos dispositivos. Cuando aplicaron las cuotas individuales de pesca era obligación, pero duró muy poco tiempo y después quitaron la obligación y actualmente no se están usando. Y para terminar, porque ya creo que estoy en tiempo, resulta necesario cambiar el paradigma del mercado vigente, donde el recurso se lo considera una simple mercancía que beneficia a un puñado de empresarios. Es necesario comprender que los recursos pesqueros son un bien común, que nos pertenecen a todos los argentinos, por lo cual su beneficio debe volcarse hacia toda la sociedad, generando empleo registrado, aumentando el consumo interno, otorgando mayor valor agregado a la materia prima, entre otras medidas. Y digo esto porque más allá de que se cambie el sistema de cuotas individuales transferibles, si no cambiamos el paradigma
de cómo realizar la pesca, tanto el sistema olímpico, que era el anterior, como las cuotas indiales transferibles o los cupos, vamos a tener seguido el mismo problema. O sea, un extractivismo exagerado, muy bajas retenciones o nulas, y bueno, y la ganancia queda para un puñado de empresarios. Así que bueno, veamos a continuación cuáles son las características estructurales de la economía pesquera, que es lo que va a continuar Saúl. Bueno, gracias Elena. Si podés pasarme para que pueda compartir pantalla, búscame ahí en el chat. Mientras tanto, interrumpo un cachito y quiero agradecer la presencia de compañeros y compañeras de Astillero Río Santiago, del Sindicato de Guardavidas, de la Asociación Buzos Profesionales, de las organizaciones sociales y sindicales que comparten el río Paraná, compañeros de Formosa, de Chaco, de Corrientes, compañeros de Santa Fe, a Oscar Muntes, secretario general de CTA Entre Ríos y de ATE Entre Ríos, Walter Cravero, de ATE CTA Moreno, Beto Galeano, dirigente de ATE Nacional y secretario general de la CTA La Matanza, saludos también a Maru Bravo, de ATE San Nicolás, saludos a los compañeros de Huetel, a Gladys Arrietas de FENAT, a Claudia Van der Bluet de Necochea, agradecemos a los compañeros de CTI y de CNTI, y disculpame Saúl que te interrumpí para este saludo. No hay problema. Ahí estamos por compartir pantalla. Bueno, buenas noches. Voy a continuar. Una vez que Luciana ya planteó la cuestión de discusión teórica y política de soberanía, con los elementos que planteó Elena, de las cuestiones biológicas, pero también las cuestiones de administración. Y ahora lo que vamos a ver son algunas características estructurales de la economía pesquera argentina. Podemos resumirlas, digamos, esto no es exhaustivo, sino que son algunas de las características que vamos a ver ahora, y van a haber temas que nos van a quedar para otros encuentros del seminario, pero podemos decir que la pesca, entendida como actividad económica, entendida como negocio, en Argentina es una pesca orientada hacia la exportación, básicamente nuestra condición de exportadores netos de productos pesqueros, y el hecho de que el mercado local sea un mercado chico. Como decía Elena, se consumen menos de 5 kilos por persona por año en Argentina, lo cual dentro de Latinoamérica ya es un número bajo. Otros países del Pacífico como Chile, como Perú, como Ecuador, tienen consumos que superan varias veces al consumo argentino, pero digamos una cosa está ligada a la otra, digamos el hecho de que, ahora vamos a ver de que los productos pesqueros tengan como destinos o sean preparados directamente para esos destinos, hacen que los precios no sean accesibles para la población local. También podemos decir que es una pesca de gran escala, es una pesca cuya producción es primarizada, es decir, que tiene bajo valor agregado o no tiene el valor agregado que podría generarse en el país, modificando algunas condiciones del mercado local. También vamos a ver que es una pesca concentrada en pocas especies, básicamente en 3 especies que explican más del 85% de los desembarques y las exportaciones. Básicamente hay una que desde el 2010 en adelante se ha transformado en la especie más importante a nivel de valor, que es el langostino, que explica más del 60% de las exportaciones en valor, es decir, el 60% de los dólares que genera la pesca los genera una única especie que por lo general tiene muy poco procesamiento. También vamos a ver que la actividad pesquera desde las décadas de los 80, también en los 90 con los acuerdos con la Unión Europea, y ya en los 2000 también, se ha ido extranjerizando, es decir,
cada vez mayor parte de la propiedad de las empresas que operan en el caladero argentino tiene o quedó en manos de propietarios extranjeros. Hay un componente que no sé, como decía Elena, que ya lo mencionó, pero no se puede soslayar, que es la precarización laboral, es decir, las condiciones de sus trabajadores, sobre todo la de los trabajadores de procesamiento en tierra, que se encuentran o no registrados o bajo, como decía Elena, pseudo cooperativas creadas por los mismos empresarios para realizar fraude laboral, o en distintos convenios que muchas veces no son aquellos que se adecúan al encuadramiento de los trabajadores. Y un último punto que vamos a desarrollar es el de la baja presión impositiva. Es decir, nosotros creemos que la pesca viene siendo una actividad que incluso podría pagar más impuestos porque está usufructuando un uso común y que, por ejemplo, tiene tasas de retorno de inversiones altísimas. En los últimos años, el recupero de un barco o el periodo que tarda un empresario en recuperar la inversión realizada para un barco tangonero dedicado a pescar langostino, un tangonero relativamente grande, de 40 metros de eslora, básicamente podemos decir que con la abundancia de langostino que hay y con los precios que hubo en los últimos años, ese barco se recupera en un periodo de alrededor de 3 años. Cosa que es muy difícil una inversión de ese tamaño, estamos hablando de entre 15 y 20 millones de dólares, recuperarlas en 3 años. Bueno, las condiciones de la pesca han permitido en los últimos años tener esas altísimas tasas de ganancia con baja presión impositiva, como ya vamos a ver. Vamos a desarrollar cada uno de estos elementos. Vamos a hacerlo brevemente. Van a haber cosas que nos van a quedar afuera que quizás podamos retomar en otros encuentros. Como decía, la pesca en Argentina es un negocio básicamente para la exportación. Los productos pesqueros argentinos se exportan a más de 100 países. El 90% de los productos pesqueros argentinos tienen como destino los mercados externos. Como decía, y relacionando con lo que explicaba recién de la baja presión impositiva, una baja presión impositiva, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos de exportación, es decir, con las retenciones, hace que haya una gran diferencia entre el precio internacional de estos productos y los precios, una muy poca diferencia entre el precio internacional y el precio local. Entonces, eso hace que para la población local, con sueldos muy golpeados, no pueda pagar precios que se asemejan a los precios internacionales. Digamos, de hecho, hay productos, como el mismo langostino, que ha tenido una abundancia natural en la última década, que realmente son productos caros dentro del país, aún con una gran abundancia. Porque incluso hay productos, o hay langostinos, sobre todo los langostinos más grandes, que son premium, que son de exportación, que en el mercado local es muy difícil conseguirlos. Solamente van a cadenas de restaurantes o a cadenas hoteleras de elite, digamos. Podemos clasificar los mercados que tiene la Argentina básicamente en dos, aunque tenemos casos intermedios. Por ejemplo, tenemos los mercados de alto poder adquisitivo, Estados Unidos, España, bueno, todos los países de la Unión Europea, Japón, que adquieren productos muchas veces sin procesar y los procesan, o directamente adquieren productos para su comercialización a altos precios porque apuntan a un consumidor de alto poder adquisitivo. Y después tenemos otros mercados, y acá tenemos a China cuando compra pescado a granel, Vietnam, Tailandia, digamos, países asiáticos, y también los países africanos, Camerún, Nigeria, entre otros, que apuntan a comprar pescado a granel y pagar muy poco. Por ejemplo, compran
especies del variado costero como la corvina, como la pescadilla, pagando precios realmente muy bajos porque lo que se exporta es la cantidad y no la calidad. Son distintos tipos de mercados. También dentro del mercado chino, dentro de esas clases que están enriqueciendo en China, también hay una parte que van los productos selectos de Argentina hacia esos mercados. Pero básicamente el langostino, también el calamar, productos como la merluza negra, productos como la vieira, van a los primeros mercados, que son estos mercados más exclusivos, que pagan altos precios por estas especies. Ahora tenemos los datos de las exportaciones del último año. España volvió a ser el principal destino de las exportaciones a Argentina, luego de que muchos años China la reemplazó como en el primer lugar. En Italia, Estados Unidos, China, Japón, Brasil, que es importante para el comercio de la merluza fresca, por ser país limítrofe. También Rusia, Tailandia, Corea del Sur, que es importante para la raya. De hecho, el 90% de la raya que se pesca en Argentina se exporta a Corea del Sur. Y después aparecen algunos otros países como Perú, que también hace reprocesamiento del langostino argentino. Pero básicamente es la Unión Europea, China y Estados Unidos los mercados a los que se dirige los productos pesqueros argentinos. Acá tenemos en la imagen una caja de langostinos de una empresa española que directamente lo comercializa como un langostino argentino. De hecho, la figura de la publicidad se llama Rodolfo y es un langostino argentino. Directamente, empresas extranjeras son las que utilizan o usufructúan la marca de pescado argentino. Para ubicarnos en contexto, tenemos acá los principales complejos exportadores de la Argentina y el pescado aparece en octavo lugar, o el complejo pesquero de la exportación de pescados y mariscos aparece en octavo lugar, con casi 2.000 millones de dólares de exportaciones que representan alrededor de un 2,5% de las exportaciones totales argentinas. O sea, no es un complejo, digamos, no es una cifra nada despreciable, digamos, supera a los lácteos, supera a otras exportaciones de frutas, bueno, entre otras. De hecho, hace algunos años también incluso había superado a la carne, a las exportaciones de carne, con lo cual juega una importancia también a la hora de generar divisas para el país. Como dijimos, la pesca argentina es una pesca de gran escala. Si bien la pesca comenzó en sus orígenes como una pesca artesanal, básicamente realizada por inmigrantes que llegaban de Italia, de España, hoy en día casi el 98% de las embarcaciones que realizan partes de pesca tienen más de 12 metros de eslora y una mayoría, también más de la mitad, poseen más de 24 metros de eslora. Con lo cual, estamos hablando de una actividad comercial de escala importante. La flota de Arrado Ría, que sería la flota menor, que viene a ser, digamos, que incluye a la flota artesanal, solamente participa con el 4% de los desembarques de las capturas declaradas en el año 2021, esto es decir, 23.000 toneladas. Básicamente esta flota participa en lo que es la zafra de corvina, en todo lo que es la explotación del variado costero, corvina, pescadilla, siempre hablando de pesca marítima. Y también hay otras pesquerías artesanales, por ejemplo, de mariscos en el sur, de centolla en Tierra del Fuego. Así que el próximo encuentro, que es aprovecho para hacer el anuncio, el día 28 de septiembre, vamos a estar hablando más en particular de pesca artesanal, que es un sector muchas veces olvidado frente al gran negocio de la pesca industrial. Acá tenemos embarcaciones nuevas para pescar langostino, y de este lado tenemos, por ejemplo, a un pescador artesanal que pesca en el Golfo San José, en Península Valdés, Chubut. También otra de las características es la producción primarizada, es decir, con escaso valor agregado.
Estos son datos de INDEC, donde divide a las exportaciones pesqueras según el grado de elaboración que incluyen, y vamos a ver cómo los productos primarios, es decir, sin un gran agregado de valor, han crecido notablemente, sobre todo por el langostino, que se exporta en su mayoría entero o apenas con un procesamiento mínimo, frente a lo que son las manufacturas de origen agropecuario, en este caso pesqueras, que no han aumentado su valor, como por ejemplo la merluza, que en los últimos años, como bien decía Elena, ha sido opacada por el langostino debido a que las embarcaciones que habitualmente pescaron merluza, que ha sido históricamente la principal pesquería de la Argentina, pasaron a reconvertirse mediante la incorporación de tangones, que es un arte de pesca que se utiliza para pescar langostino, y básicamente, como explicó bien Elena cuando mencionó el tema del descarte, gran parte de esa flota que pescaba merluza pasó a pescar langostino por su mayor valor y dada su abundancia en los últimos años. Piensen que una tonelada de merluza comercializada en los, una tonelada de langostino comercializadas en los principales mercados está arriba de $6.000 la tonelada, mientras que la tonelada de merluza oscila a los $2.500. Como decía, el boom del langostino hizo que el grado de procesamiento o el valor agregado de los productos pesqueros argentinos disminuya en los últimos años, y eso se ve también con la desocupación en los principales puertos del país. Es decir, cuando una gran cantidad de barcos ingresan a la pesquería de langostino, abandonando la pesca de merluza o descartando la merluza que pescan, porque el precio del langostino es muy superior, las plantas pesqueras que se dedican en Mar del Plata, o se dedicaban más que nada a procesar, a filetear lo que es la merluza, han tenido sus efectos, han tenido sus consecuencias, donde muchísimos trabajadores han perdido sus trabajos o trabajan cada vez menos. La industria pesquera en general es una industria en donde los horarios de trabajo, en donde los días de trabajo se amoldan al ingreso de pescado en los puertos, y eso genera grandes problemas para las familias que viven de la pesca, que en puertos como Mar del Plata son miles. Siguiendo con la cuestión, los principales mercados del langostino, como decíamos, son la Unión Europea, China y Japón, pero se ha dado en los últimos años de que la Argentina exporta ahora a algunos destinos como Ecuador, como Perú, como Tailandia, como Vietnam, el langostino entero, y esos países que ya tienen instalaciones y ya tienen trabajadores especializados en lo que es procesamiento del langostino, debido a la cría de camarones que tienen países como Ecuador, como Perú, son los que reprocesan para exportar a los principales mercados, o a los mercados de los países centrales. Entonces, trabajo argentino que podría quedar tranquilamente en cualquier ciudad del país, finalmente, debido a que el langostino se exporta en bloques, entero, congelado, termina siendo procesado en otros países que no son los destinos finales o que no son los mercados finales, sino que son países que procesan y exportan a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China y a Japón. En el país este producto recibe una escasa transformación, se comercializa en bolsas de más de 2 kilos para ser descongelado y reprocesado en estos países. ¿Sí? También Guatemala nos compra langostino, empresas guatemaltecas nos compran langostino, reprocesan o procesan, porque el langostino muchas veces va sin ningún procesamiento, y luego revenden hacia los mercados finales con la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón. Otra característica, como decíamos, es la concentración en pocas especies, y esto se ha ido profundizando en los últimos 20 años. Básicamente, en valor, el 85% lo podemos explicar con el langostino, el calamar y la merluza, y en toneladas alrededor del 80%. Podemos explicar las exportaciones. El langostino, que en el 2005 solamente representaba el 10% de las exportaciones pesqueras totales,
en el 2021 ya es el 60%. Por lo tanto, gran parte de la actividad pesquera del país pasó a depender del langostino. Y vemos el desarrollo de puertos como el puerto de Rawson en Chubut, como las fábricas que se han instalado en Trelew, en la zona de Rawson, el mismo Puerto Madryn, aprovechando esta abundancia del langostino, que genera el peligro de tener en la Argentina un negocio monoespecífico, es decir, que únicamente lleva a la explotación de principalmente una única especie. Otro de los grandes problemas desde el punto de vista de la soberanía es el tema de la extranjerización, digamos. Ya dijimos que la economía pesquera argentina se ha primarizado, que se ha concentrado en una única especie prácticamente, que es la más valiosa, y además tenemos cada vez mayor cantidad de inversores extranjeros. Esto no está de más recordarlo. Las inversiones en la pesca las inversiones extranjeras no son nuevas, pero tienen también como marco esa ley que nos dejó la dictadura, que es la ley 21.382, que le otorga a los inversores extranjeros los mismos derechos que a los inversores nacionales. Y esto en la pesca es muy claro porque los inversores extranjeros pueden acceder a lo que son los buques de bandera argentina. Generalmente un inversor extranjero se asocia con algún empresario local que le cede los barcos y por lo tanto el pabellón nacional de los barcos que pertenecen ahora a empresas mayoritariamente extranjeras. Capitales chinos, españoles, japoneses, estadounidenses, canadienses, noruegos, rusos, taiwaneses, son parte del negocio de la pesca en Argentina. Vamos a un caso particular, como para ilustrar el concepto. Tenemos el caso de una empresa de origen español, como Iberconsa, que en el año 2019 fue adquirida por un fondo de inversión estadounidense, del mismo propietario del equipo de básquet de los Detroit Pistons, es decir, un fondo de inversión a escala global. Iberconsa, ¿qué tiene en el mundo? Tiene 44 barcos, de los cuales 31 operan en el caladero argentino. Es decir, Argentina no es una plaza menor en la pesca mundial. Por lo menos para esta empresa, que es una empresa realmente importante, Argentina es, de hecho, la mayor parte de los negocios pesqueros de esta empresa están en Argentina. ¿Dónde más se encuentra esta empresa? Se encuentra más allá que la sede, continúa estando en Vigo, en Galicia, pero tiene filiales en Argentina, de hecho es una de las más importantes, también en Sudáfrica, en Namibia, y hasta tiene oficinas en China, debido a que buena parte de sus productos se comercializan en el gigante oriental. El caso de las empresas españolas en África no es un caso menor, porque, por ejemplo, las empresas españolas tuvieron una responsabilidad importante en lo que fueron agotamientos de caladeros en Marruecos y también en Namibia. De hecho, los derechos pesqueros en África han sido históricamente baratos y por lo tanto las empresas españolas han realmente explotado esos caladeros de forma poco sustentable. Esta empresa no es una empresa menor, factura $400 millones a nivel global. De hecho, en Argentina, por estimaciones que tenemos, más de la mitad de facturación pertenece a la Argentina. Por lo tanto, es un caso que nos muestra que las empresas pesqueras ya no son pequeñas empresas nacionales, sino que estamos hablando de empresas que tienen tentáculos a nivel global. Otro ejemplo es la pesquería de Vieira, que es una importante pesquería, de hecho es la sexta pesquería más importante de la Argentina, y acá directamente se trata en la Argentina de un duopolio. Hay dos empresas, una con capitales estadounidenses y otra con capitales canadienses, más allá de que, por ejemplo, tengan la palabra Argentina en su nombre.
pero los capitales que están detrás son canadienses y estadounidenses, que se reparten la cuota, como decía Elena, tienen derechos adquiridos para la explotación de los bancos de Vieira a partes iguales, ¿sí? Mitad para la empresa estadounidense, mitad para la empresa canadiense, y son las únicas que pueden explotar Vieira en el suelo, en el caladero argentino. De hecho, si una empresa nacional quisiera explotar Vieira, aún teniendo barcos, aún teniendo infraestructura, debería comprarle o alquilarle las cuotas que ya están en manos de estas dos empresas. Entre las dos facturan más de 40 millones de dólares, que es el valor de las exportaciones de Vieira. Esta Vieira va básicamente a Estados Unidos y a Francia, que son los dos principales consumidores, y por lo tanto directamente es una pesquería cerrada, que entre dos empresas, digamos, usufructúan esta riqueza del mar argentino. El precio del callo de Vieira, que es el producto que se comercializa, es todavía mayor al del langostino. El precio ronda los $10.000 por tonelada. Es decir, cuadruplica prácticamente el precio de la merluza entera. Como ya planteaba Elena, el proceso que se dio a partir de la década de los 90, que en el marco de la flexibilización laboral que sufrió nuestro país con las políticas neoliberales aplicadas, también tuvo lugar en el puerto, en el puerto de Mar del Plata, pero también en otros puntos del país, debido a que ya se venían aplicando políticas de flexibilización y las cooperativas creadas por los propios empresarios, en donde se vendió la ilusión de que los trabajadores iban a pasar a ser propietarios, básicamente lo que terminó haciendo fue una rebaja salvaje de lo que son los salarios de los trabajadores y de las condiciones laborales, como ya explicó Elena. Tomamos una cita de un informe del Ministerio de Economía del año 2017, llamativo, que está basado en estudios o que toma como fuente estudios de Agustín Nieto y estudios del grupo GESMAR, que denuncian esta situación de los trabajadores. Dice que, al igual que en otras ramas de producción, las empresas procesadoras de pescado se valieron de la tercerización a través de la creación de cooperativas. Las grandes empresas del sector empujaron a los trabajadores en relación de dependencia a asociarse a las cooperativas. Acá violan uno de los principios fundamentales de las cooperativas, que es la asociación voluntaria. Digamos, acá los empresarios básicamente le dijeron a los trabajadores que para seguir trabajando tenían que asociarse a las cooperativas. Esto le permitió reducir los costos de producción, sobre todo los costos, digamos, que tienen los empresarios a la hora de tener empleados bajo relación de dependencia. Las cifras muchas veces son muy difíciles de obtener debido a la situación en la que se encuentran estos trabajadores. Hacia 1996, en Mar del Plata, el 42% de los operarios se encontraban en esta situación, o en negro o cooperativizado. Según la EPH, a nivel nacional, entre el 2010 y 2011, el porcentaje de trabajadores en esta situación era del 25%, pero bueno, si a esto le sumamos la cantidad de trabajadores no registrados, evidentemente estamos hablando de una cifra mayor. Esto evidentemente, además de generar o de engrosar las ganancias de los empresarios, también genera una situación de división entre los trabajadores, entre los que están en blanco, los que están con el convenio por ejemplo, en las plantas con el convenio del 75, los que están con otro tipo de convenios, los que están bajo cooperativas y los que están directamente totalmente en negro. Y por último, el último punto que quería resaltar para ir finalizando y abrir paso a las preguntas, es el elemento de la baja presión impositiva que tiene el sector. Por ejemplo, si tomamos lo que son las retenciones, vamos a ver que el sector tiene retenciones menores, es decir, a la hora de exportar terminan pagando menos impuestos que otras actividades. Además del problema que tiene la fiscalización de lo que son las cantidades desembarcadas y las cantidades efectivamente exportadas.
siempre hay denuncias de subdeclaración de capturas y muchas veces también de declaración de unas capturas diferentes o de especies diferentes a las efectivamente pescadas. Hay un caso conocido en la ciudad de Mar del Plata que es que en vez de declarar merluza, como se le había terminado la cuota a un empresario, declaraban otra especie que es la nototenia. Los derechos de exportación, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, van entre el 0 y el 9%, y también, como comentaba Elena, hay reintegros a la compra de gasoil. Piensen que la operatoria de los barcos genera el gasto de millones de litros de gasoil. También hay barcos que tienen una antigüedad tal que la eficiencia energética, digamos, es realmente muy mala, ya que hablé de la antigüedad de algunos barcos. Ese es otro tema interesante que seguramente quedará para próximos encuentros, que es el tema de la seguridad en el mar. Todavía hay barcos que tienen más de 5 o 6 décadas en el mar argentino que muchas veces llevan a los hundimientos. Y en esto quiero rescatar la lucha del colectivo Ningún Hundimiento Más. Vi que Gabriela Sánchez estaba conectada por ahí, que es un tema que es importantísimo que como trabajadores nos planteemos la seguridad en el mar. Debido a que vienen habiendo hundimientos prácticamente, desde el 2000 en adelante hubo más de 100 hundimientos. Por lo tanto, digamos, es un negocio de grandes ganancias donde los trabajadores también pagan con la vida. Acá hay una comparación entre, por ejemplo, el filete de merluza que no paga retenciones, el langostino entero paga 9%, el calamar entero y los callos de vieira pagan el 7%, con otras actividades agrícolas, por ejemplo el trigo paga 12%, los porotos de soja, más allá de que ahora recibe un tipo de cambio especial, pagan 33%, y por ejemplo otras actividades mineras quizás se parecen más a la actividad pesquera, que el oro, por ejemplo, paga entre 4,5 y 12%. Es decir, acá, haciendo un cálculo rápido, podemos ver que si se incrementaran las retenciones promedio de la pesca a 15%, se recaudarían 300 millones de dólares, es decir, 200 millones más de lo que actualmente se está recaudando, lo cual hace 44.000 millones de pesos. Entonces, acá hay cuestiones que a la hora de pensar qué se podría hacer si esta actividad que explota un bien común, que incluso terminan teniendo derechos de propiedad sobre las cuotas de la explotación de un bien común, bueno, si esta actividad se gravara, digamos, de una forma un poco más elevada, como para generar efectos de distribución, y bueno, ¿qué se podría hacer? Y podríamos pagar 72.000 salarios mínimos vitales y móviles durante todo un año, se podrían construir 5.500 viviendas, se podrían comprar 110 millones de raciones de pescado para comedores populares. Es decir, no es, digamos, estas son las cuestiones que queremos poner sobre la mesa a la hora de que cuando se hacen los beneficios impositivos para empresarios del sector, esto no termina siendo gratis. Esto es una oportunidad perdida para la sociedad, para el Estado, a la hora de tratar de llevar adelante la justicia distributiva. Entonces, como para ir cerrando, queríamos dejar para el debate cuál es el rol del Estado que tiene que tener, si realmente tiene que ser el garante de los derechos para la sociedad o el administrador de la riqueza de intereses privados, como muchas veces viene sucediendo, como viene sucediendo en la pesca desde hace muchos años. Conocer el mar, conocer la situación de los trabajadores de la industria marítima, de la industria pesquera, nos puede poner en mejor situación a la hora de luchar por esos derechos, y también comprender el paradigma de los bienes comunes y dar un primer paso nos tiene que llevar a determinadas luchas. Por ejemplo, la lucha por no renovar la concesión de estos derechos de propiedad sobre
la explotación de los recursos pesqueros, que son las cuotas individuales transferibles. Así que bueno, con esto vamos cerrando. Otras grandes preguntas son: ¿qué nueva administración pesquera necesitamos y quiénes tienen que ser los beneficiados, quiénes tienen que ser parte de esas luchas? Porque hasta ahora, digamos, la pesca se viene manejando, como decía Elena, entre empresarios y entre funcionarios que muchas veces terminan respondiendo a estos intereses y no a los de las mayorías populares ni a los de los trabajadores del pescado. Así que bueno, dejamos abierto por el debate. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Saúl. Excelentes 3 exposiciones. Tenemos devoluciones, preguntas, cuestiones que los compañeros fueron escribiendo. Incluso, digo, son las 8 menos 10. Tenemos un espacio de intercambio, un breve tiempo de intercambio, si alguien quiere reflexionar. Por empezar, Oscar Verón hizo varias preguntas en el chat, entre ellas, los denominados buques pesqueros, ¿procesan harina? También Oscar Verón nos preguntaba: ¿quién controla el cumplimiento del tamaño del mayón cuando el buque sale a mar abierto? También nos pregunta cómo se controla el descarte, y luego una reflexión. Si él quiere abrir el micrófono, la podemos compartir, ¿no? Sí, sí. Oscar, ¿está por ahí? Bueno, podemos ir sumando preguntas, ¿no? Pregunta también Oscar: ¿qué significa inversores? ¿Hay un capital que invierte en Argentina? Susana de Ate Moreno también comparte una reflexión escrita que dice: ¿qué pensamos cuando hablamos de soberanía marítima? Así comenzamos: pensar más allá de las aguas abiertas. Desde la ONU, un desarrollo sustentable que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin perjudicar las generaciones futuras. No se cumple el descarte indiscriminado. Pienso en la soberanía alimentaria, derecho a una soberanía sustentable, la soberanía desde la perspectiva del poder popular, claramente. Y una consigna nos plantea Susana: de los trabajadores como parte del Consejo Federal Pesquero, y de esa forma de garantizar el mercado interno, alimentación, nutrición para nuestro pueblo, y una perspectiva ambiental que está en constante movimiento. Varias cuestiones, varias preguntas. Ahí Oscar, si quiere abrir el micrófono. Por favor, le pedimos que sea breve porque estamos con el tiempo justo y ya a las 8 los compañeros empiezan a retirar. Hola. Sí, por favor, Oscar. Hola, creo que ahora habilité el micrófono, ¿puede ser? Se le escucha perfecto. Sí, primero felicitar a los expositores, la verdad que fue brillante y uno siempre... Sí. Primero felicitar a los expositores y la verdad que estuvieron brillantes. Y un nuevo Se corta, Oscar. Continuamos con otras 2 consultas, reflexiones. Juanjo Alonso de Punta Alta, por favor, Juanjo, te pedimos si puede ser breve, y después el compañero de la Asociación de Buzos Profesionales. Hola, Juanjo, buenas tardes. por favor. ¿Se escucha? Perfectamente. Yo soy delegado de ATE acá en Punta Alta, y además estoy a cargo de la parte de discapacidad de CTA, acá en Coronel Rosales. Y bueno, desde ya muy interesante toda la exposición, y yo entiendo que esto solamente podemos recuperar la soberanía marítima cuando entendamos que debe ser el Estado el que administre los recursos. Acá se habló mucho también de la minería. Tenemos que trabajar, discutir. Hoy una de las compañeras que expuso primero habló de la democracia participativa. Y tenemos que trabajar también la posibilidad de una nueva asamblea constituyente que nos permita ahorrar en oro y no en dólares, como hacemos ahora, que oro somos uno de los pocos países del mundo que generamos, es decir, que todavía tenemos recursos en nuestra tierra. Y el recurso del mar y de la parte del agua es
inmensamente desproporcionado cómo sale, cómo se expulsa toda esa riqueza, mientras nosotros en nuestros platos no podemos servirnos un filé de merluza, porque no, con los sueldos de los trabajadores no podemos acceder a una dieta equilibrada, no porque no nos guste, sino porque no tenemos recursos económicos. Yo, para finalizar, digo, está muy buena la exposición, pero sé que es breve el tiempo, pero quisiera plantear que el Estado primero tiene que recuperar esa flota de bandera, modificando la legislación y teniendo una decisión política. Y por otro lado, dejar en todos los aspectos, dejar de seguir exportando materia prima como en el modelo de Julio Argentino Roca, y empezar primero a generar recursos alimenticios. Como hemos escuchado muchas veces, generamos alimentos para 400 millones de personas y tenemos 25 millones de personas acá en habitantes de nuestro país con hambre. Entonces realmente generar con la materia prima los productos para nuestra mesa y por otro lado exportar cuando sea necesario, y ese excedente como productos manufacturados. Pero bueno, no quiero robar más tiempo, pero está muy bueno el seminario. Muchas gracias, Juanjo. Néstor, por favor, compañero de la Asociación de Buzos Profesionales. Luego, si quiere Alejandro Tiscornia retomar la pregunta inicial, también abra el micrófono. Buenas tardes. Bueno, felicitar, la verdad que estuvo muy interesante esta exposición. Felicitar a todos. Y brevemente quiero decirles que lo que comentaron sobre, por ejemplo, la pesca de la vieira y ese tipo de artes, Golfo San Matías, Golfo San José, en la zona de Puerto Madryn, en la zona de San Antonio Oeste, hay mucha pesca con buzos marisqueros. Es un tema que hay que ahondarlo porque no se cumplen con la reglamentación, no se cumplen con la seguridad, no se cumplen con un montón de cosas que creo que lo deberíamos tratar a nivel municipal, provincial. Y bueno, también no olvidemos que lo que comentó acá el compañero de los 100 hundimientos tiene que ver muchas veces que el ente que fiscaliza, que es Prefectura Naval Argentina, a veces hace vista gorda. Digo esto para el 28 de septiembre y las veces que podamos poder seguir todos creciendo e informándonos, tratar estos temas. Así que felicitaciones y bueno, cedo la palabra. Muchas gracias, Néstor, compañero de Buzos Profesionales. También, si puede hacer una intervención breve, compañero Alejandro Tiscornia. ¿Qué tal? Estamos Buenas ya tardes. 5 Gracias. minutos del cierre. Gracias. Bueno, cortísimo. Excelente iniciativa y todos podemos repetir esto para que se tome más estado público cada vez. Y tenía dos consultas que hacer muy sucintas y breves. La primera tiene que ver con el hecho de que si no hay un vacío legal en el mar, porque el mar es mucho más que pesca, es obviamente pesca, pero es mucho más que pesca, es energía, es petróleo, y no hay un vacío legal, ¿no? Falta una provincia. No falta un territorio nacional, algo que le dé más entidad. Es el 60% de nuestro territorio y ni siquiera es un territorio nacional. Es algo que sorprende, ¿no? Después vemos quiénes serían los habitantes. Y el otro tema es el caso de Canadá, que persiguió la pesca en alta mar, fuera de la zona económica exclusiva, con una ley de trazabilidad de la fauna hitícola. Esto es como considerar, dicho muy a grueso modo y seguramente equivocado, es como considerar argentinos en el exterior a la fauna nativa argentina de pesca, de peces, digamos, ¿no? Es como cuando cruzan la milla 200, bueno, son recursos naturales argentinos, para eso hace falta una ley, además de alguna armada. Pero Canadá lo logró con esa ley sacar a todos los que pescaban, españoles que pescaban en el mar de Terranova, fuera de las 200 millas, con este sistema. Digo, si sé que Augusto César Llerena, que es una suerte como Poseidón argentino, si me permiten, trabaja este tema, pero bueno, todavía sin suerte en la Cámara de Diputados, ¿no? Y senadores.
Bueno, gracias. Y voy a seguir el seminario y otras consultas que también quisiera hacer. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu reflexión y preguntas. Retomo algo del chat que dice Claudia: ¿quién controla los barcos clandestinos? ¿Qué nos quitan nuestros productos? ¿Quién nos quita nuestros productos? ¿Qué diferencia hay entre una embarcación artesanal con un barco pesquero? ¿Hay relación con la reglamentación? Nos habla desde Villa del Mar, Punta Alta, lugar de pesca artesanal. Hay muchas consultas, muchas preguntas, y también queremos invitarlos al próximo encuentro, donde muchas de ellas se van a ir resolviendo a partir de los contenidos de la producción de contenidos de Saúl, de Luciana y de Elena. Para ir cerrando, le damos la palabra a los 3 expositores principales de hoy, para, de algún modo, ir cerrando en la medida de lo posible, y podemos ir retomando, tal vez en el inicio del anterior, muchas de estas preguntas, ¿no? Sí, si quieren respondo rápido a algunas de las cuestiones planteadas, o intento responder quizás con más preguntas también. Una cuestión importante es la cuestión que ha saltado ahí también en el chat, y que muchos lo plantearon, la cuestión de la fiscalización y el control de lo que efectivamente se pesca dentro de las 200 millas, dentro de las 200 millas náuticas, y ni hablar de lo que planteaba Alejandro, de qué pasa en la 201 y qué pasa con la flota extranjera que ingresa a explotar recursos pesqueros, porque el Estado argentino no tiene la capacidad para controlar, para evitar que esa flota ingrese y se quede con recursos como, por ejemplo, el calamar. Y con esto quiero dar una estadística que es muy reveladora, porque del calamar del Atlántico sudoccidental, los buques con licencia de pesca argentina, independientemente del origen de los capitales, solamente explotan el 25%. El resto se lo reparten entre los buques que ingresan ilegalmente, buques chinos, pero no solamente chinos, taiwaneses, españoles, polacos, ingresan ilegalmente y se llevan una porción importante, más del 30% de calamar. Y el otro porcentaje, y ya que tiene que ver con un tema que no se puede evitar, el otro porcentaje, que también es muy importante, queda en manos de los buques con licencia de pesca de Malvinas. Muchas de esas empresas que pescan en Malvinas también tienen licencia de pesca argentina, cosa que el Estado argentino no debe permitir. Entonces, de ese 100% del calamar, solamente se explota bajo licencia de pesca nacional un 25%. Conecto también con lo que planteaba Oscar, que no se le escuchaba bien en el micrófono, pero a partir de las preguntas que hizo en el chat. Los cánones y las multas que pagan las empresas realmente son muy bajos. De hecho, hace algunos años, un empresario pesquero marplatense, que incluso fue presidente de una importante cámara pesquera, subía a las redes sociales barcos llenos de abadejo cuando, digamos, había veda para abadejo. Porque las multas estaban totalmente desactualizadas y no eran en ese momento un porcentaje del valor actual. Digamos, eran multas en pesos que con la inflación fueron quedando totalmente desactualizadas. Entonces era más negocio cometer la infracción y pagar la multa que evitar pescar. Es decir, ahí la reglamentación estaba fuera de... o sea, estaba siendo totalmente inefectiva. Bien, y bueno, y lo que planteaba el compañero Buzo, sí, digamos, el tema de la pesca artesanal lo vamos a desarrollar en extenso la semana que viene, perdón, dentro de 14 días, pero el tema de los marisqueros en Puerto Madryn, digamos, en Chubut, es un tema muy importante. De hecho, estuve hace un par de meses, estuve con la gente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn,
y bueno, más que nada me contaron los problemas que hay ahí, que en algunas playas hay problemas de acceso, porque ellos para llegar a la playa tienen que pasar por campos privados, incluso dentro de Península Valdés, y básicamente los problemas de comercialización, que son los que tienen los pescadores artesanales de muchos lados, que terminan mal vendiendo sus productos por poco precio, productos que luego, como en el caso de Puerto Madryn, son productos de elite, como el mejillón, como la cholga, como la vieira, que el consumidor final los paga realmente muy caros. Pero bueno, no me quiero extender. No sé, Elena, Luciana, si quieren plantear algunos temas más. No, quiero ser breve, pero me parece que sí, que hay que hacer una transformación en la administración pesquera. Probablemente no sea de un día para el otro, como quien da vuelta a una tortilla, pero tenemos que empezar a transformar la administración actual. En principio no renovando las cuotas, pero también ir pensando distintas estrategias y un mercado concentrador, o con el aumento de las retenciones, sostener una planta de procesamiento en tierra, disminuir la desocupación que hay, por ejemplo, en Mar del Plata, con un puerto pesquero tan importante. O sea, es necesario darnos ese debate, porque decimos, bueno, esto no funciona. Bueno, ¿qué proponemos, no? Entonces acá, este es el desafío, una construcción de un nuevo modelo con los parámetros que ya mencionamos a lo largo de esta exposición. Aporto una cosita más, ¿no? Me parece que es central, digo, con este tema, es central la difusión y el darlo a conocer, ¿no? Es como lo que no se sabe no existe, lo que no se nombra no existe. Entonces, de alguna manera pensaba en esa frase que dice rompa el aislamiento, reproduzca la información, sienta la libertad de ese acto moral. Me parece que es un poco eso, más allá de la forma legal concreta y la propuesta concreta que podamos tomar o construir en conjunto para generar otras condiciones, hay algo primero que es poder poner en común esta situación con el conjunto, primero que nada de los sectores que están involucrados en la actividad marítima, pero del conjunto de los y las trabajadoras, para pensar hacia dónde caminamos, digamos, ¿no? Pero eso centralmente, es un área que está básicamente olvidada, digamos, ¿no? La mayoría no conocen cómo es la actividad pesquera en Argentina. Incluso cuando pensamos en la Argentina, pensamos en una Argentina exportadora de granos, no pensamos en una Argentina pesquera. Entonces también romper esa subjetividad y empezar a pensar la diversidad de actividades productivas que se llevan adelante en nuestro territorio y cómo hacemos para que esas actividades respondan a una matriz de desarrollo soberano. Bueno, eso como me parece que es central para darle marco a todo este trabajo que vamos haciendo. Bueno, ¿les parece ir cerrando este primer encuentro, esta primera mesa de intercambio? Saúl, Elena, Luciana, algunas palabras de cierre. Bueno, básicamente agradecer a todos los compañeras que se conectaron. Y sí, van a quedar un montón de temas, pero bueno, la próxima ya tenemos pesca artesanal, pero bueno, hay un montón de temas que fueron surgiendo, como seguridad del mar, como tema Malvinas, tema Milla 201, digamos, hay muchos temas que son muy interesantes para seguir discutiendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Los saludamos, ya estamos en hora, 8:05. Los compañeros se empiezan a ir, así que están invitados para el próximo encuentro, para continuar los intercambios, las reflexiones, y desde ya, hasta la victoria siempre.